Pues la semana pasada hablamos de Roma, y Roma es como algo que tenemos siempre muy presente. Pero no sé cuántos de aquí han oído hablar de Bizancio. ¿Alguien ha escuchado hablar de Bizancio? Sí. ¿Tú, Fer? ¿Tú, Bricia? ¿Tú, Gabriel? No lo sé, si es una marca de joyería. Bueno, ¿alguien se sabe ¿cómo se llama esto? El trabalenguas del arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinoplonizar. ¿Alguien lo ha escuchado? Híjole, es de mi época. Bueno, entonces, supongo que no han escuchado sobre Bizancio o sobre Constantinopla. Entonces vamos a hablar de Bizancio y de Bizancio básicamente. Le había puesto ahí Edad Media, pero creo que vamos a hablar básicamente de Bizancio. Y esto lo vamos a comenzar viendo nuestra famosa línea de tiempo, en la que teníamos 3 periodos en la antigua Roma. El periodo de la monarquía, los reyes, Rómulo y Remo, etc. El periodo de la república, básicamente ahí el que destacó mucho fue Julio César. Y el periodo imperial, el primer emperador fue Augusto, ahí por el 27 antes de Cristo, ahí está marcado. No, perdón, 27 ya de la era cristiana. Hola, Uciel. Hola, hola. Entonces, ¿qué es lo que sucede que es tan importante que incluso el calendario se empieza a contar de otra forma en el año 0? ¿Alguien puede decirlo? Bueno, en el año 1. ¿El nacimiento ¿De qué? Cristo? ¿De Jesús? No sé. El nacimiento de Jesucristo, o sea, a partir de, nace en el, si tomamos en cuenta que Augusto lo nombran emperador en 27, y él reina hasta después de que nace Cristo. Jesucristo nace en el periodo imperial de Roma. ¿Por qué es tan importante Jesucristo? Bueno, pues porque mucha gente cree en el cristianismo, o mucha gente es cristiana. Aquí yo quisiera hacer como una... Creo que aquí Toski me va a ayudar mucho. Esto del cristianismo es como... Tiene varias ramas, ¿no? El cristianismo, el catolicismo, los coptos, los ortodoxos, los protestantes, etc. Porque hay una cosa que a mí siempre como que me desconcierta mucho, cuando la gente dice es que ella es cristiana o yo soy cristiano, ¿no? Tomándolo como que son protestantes o evangélicos, pero en el fondo los católicos y los ortodoxos y los maronitas y los coptos, pues también son cristianos, son de diferentes denominaciones. No sé si ustedes sabían esa cuestión, pero bueno, hay representaciones, aquí pongo una escena de una película que se llama Ben-Hur, ¿no? Esta sucede en el tiempo de Cristo, y sucede en Judea. Judea es más o menos lo que ahora es Israel, y Judea era una posesión de Roma. Recuerden que Roma estaba extendida por todo el mundo conocido en ese momento, y Judea, estaba en Asia Menor. Con esto quiero como simbolizar no el enfrentamiento, sino que Jesucristo en ese momento vivía en una posesión romana, aunque originalmente había sido de los israelitas, ¿no? Y esta imagen de Jesucristo, en películas, en cuadros, la hemos visto muchas veces. Aquí tenemos la misma escena, Jesucristo y un romano, Jesucristo y un romano. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos una escena de una película que es como de los 70s, que es como una película que tiene un aire pop, que es la película de Jesucristo Superestrella, pero está la misma imagen. Jesucristo y un romano, nomás que en este caso el romano tiene un casco como un poco de nazi y tiene una camiseta rosa. Es una película que, si no la han visto, es así como muy setentera, o sea, tiene todo el ambiente setentero, es un musical. Y seguimos viendo a Jesucristo en este sentido. Esta es de la misma película de Jesucristo, porque es una imagen que todos tenemos. Digo, yo creo que muchos de aquí son católicos o cristianos o algún otro tipo de religión, y estamos desde chicos acostumbrados, pese a que no seamos practicantes de alguna religión, de ver esta iconografía de Jesucristo, ¿no? Jesucristo como niño pequeño en
en el pesebre, Jesucristo en la pasión de Cristo, lo que tú estabas mencionando, la última tentación de Cristo, por ejemplo, la película. Jesucristo en muchas situaciones a las que estamos habituados. ¿Y por qué? Porque está la importancia que tiene Jesucristo como persona y como objeto de veneración de muchas personas, que es pues importantísimo para la humanidad. Aquí en estas representaciones de Cristo, pues también hay representaciones pictóricas, ¿no? Cristo orando, de Doménicos Theotokopoulos, el Greco era un pintor griego que trabajó en España, trabajó en el periodo del Renacimiento, en 1595, pero ya saben que siempre se los ilustro con cosas que no necesariamente son de la época que estamos platicando. Esto es como otra representación de Jesucristo, pero este no es Jesucristo, es una representación paródica de Jesucristo. No sé si tú la has visto, Toski, esta película. No, es una película inglesa. Es como una paráfrasis de Jesucristo. Este que está aquí cargando la cruz no es Jesucristo, es un fulano que se llama Brian, ¿no? ¿Y qué es el problema con Brian? Pues que nació en la casa de al lado de Jesucristo al mismo momento que nació Jesucristo. Y mucha gente lo confunde con Jesucristo y creen que es un profeta, pero pues él es una persona normal. Y finalmente lo crucifican, pero él no hizo nada, ¿no? Es una película paródica, es muy divertida, es inglesa, se llama La vida de Brian. Pero también esta imagen de Jesucristo nos da esta suerte de ideas para, en algunos casos, hacerle homenaje, en algunos casos hacer una parodia, en algunos casos hacer una paráfrasis. Por ejemplo, esto no sé si lo han escuchado mencionar, estaba muy en boga en los 70s, que Jesucristo fue como uno de los primeros guerrilleros que hubo en el mundo, ¿no? Porque se oponía al poder romano y etcétera, etcétera. Pero bueno, con esto quiero destacar la importancia que tiene Jesucristo incluso hasta nuestros días. Y tenemos esta iconografía también cinematográfica. Jesucristo, las murallas de Jerusalén, los soldados romanos, el ambiente desértico, le voy a decir así, de Judea. Entonces siempre tenemos esto como que presente en nuestras mentes y obviamente también lo tenemos presente en la iconografía, que es un poco de lo que se trata aquí, de ver algunas obras de arte. Digo, yo el cine lo considero como un arte también. Y aquí tenemos otra imagen de Jesucristo, cuando lo descienden de la cruz, cuando lo bajan de la cruz, de Jacopo Robusti, el Tintoretto, un pintor italiano del Renacimiento. Pueden ver, como siempre les digo, examinen, hola maestro, pase por favor, examinen todo lo que puedan ver en un cuadro. Las sombras, la anatomía, las posiciones de las personas, el claroscuro, los colores. Yo no sé si notan algo en este cuadro como que les llame la atención así de repente. No se quieren acercar más los que están hasta atrás porque a veces creo que no ven mucho, si soy sincero. No sé. Si pueden comentar. A mí, por ejemplo, bueno, no voy a decir lo que a mí me llama la atención, más bien quisiera saber si a alguno de ustedes le llama la atención algo de este cuadro. Ajá. ¿El fondo oscuro? El fondo oscuro, ajá. Los rostros. ¿Tú? ¿Cómo te llamas, perdón? Sayuri. Sayuri, ok. Hola. Los gestos en realidad. Los gestos. ¿Las emociones? A mí, por ejemplo, lo que me llama mucho, los rostros. Lo que me llama en primer lugar, creo que es por la posición y cómo le pega la luz, es el rostro, supongo que es María, ¿no? La madre de Cristo, ¿no? Que está ahí, que está sufriendo porque ve a su hijo muerto, ¿no? Creo que eso es lo que más impacta del cuadro, la persona la otra señora, que supongo que es María Magdalena, no lo sé, queriendo consolar a María, el cuerpo inerte de Jesucristo herido en el costado, supongo que el de atrás es San Pedro, no sé, o sea, toda la composición nos hace ver un momento dramático, ¿no? El momento en que Jesús se muere, lo bajan de la cruz y lo van a ir a depositar al sepulcro que tapan con una piedra.
¿Perdón? No, son dos, ¿no? Ah, bueno, tres con María. Sí. Y Pedro supongo que es el otro. Ah, por eso, cierto. María Magdalena, María la hermana de Lázaro Y María la mamá. y María la mamá. Sí. Okay. Y es posible que usted ya sea José de Arimatea. José de Arimatea, Bueno, sí. que ayudó a bajarlo Porque ese era el del sepulcro, ¿no? Ah, sí. Bueno, José de Arimatea aquí, Toski sabe bastante de esas cosas y nos va guiando. Pero bueno, lo que nos causa al final una obra de arte es una emoción, ¿sí? Una emoción que puede ser una emoción agradable, una emoción que nos entristece, e incluso una emoción que nos puede desagradar. Pero creo que el chiste de cualquier obra de arte es que nos cause una emoción. Si no nos causa una emoción, pues es que nos está quedando a deber más bien, ¿no? Entonces, bueno, seguimos viendo aquí la iconografía de Jesucristo. ¿Alguien sabe de qué es esta? Esa la puse así. A ver quién se la sabe. La pasan cada Semana Santa. El mártir. ¿Y quién es el actor? A ver, es Enrique Rambal, sí. Okay. O sea, es interesante porque la historia de Jesucristo es tan universal. Originalmente el Mártir del Calvario, la película con Enrique Rambal y sale Manolo Fábregas de Judas, por cierto, era una obra de teatro que Enrique Rambal era un actor español, llegó a México y la presentaba en teatros itinerantes justamente en la temporada de Semana Santa y tuvo tanto éxito que la hicieron película. Y es una película que tú puedes pensar, ¿por qué hacemos en México una película de algo que pasó en Palestina, en Judea hace 2000 años? Pues porque es un tema universal y la gente le sigue gustando. Creo que la que tú mencionabas, La Última Tentación de Cristo, tiene 15 años, algo así, ¿verdad? ¿Más? ¿20 años? O sea, es un tema que sigue vigente. A la gente le conmueve ese tema, incluso a la gente que no es creyente le conmueve desde el punto de vista histórico o quiere saber desde el punto de vista histórico. Y obviamente esto del Mártir del Calvario, pues era un teatro que a la gente le gustaba ir en Semana Santa, tuvo tanto éxito que dijeron vamos a hacerlo, algún productor dijo vamos a hacerlo película, y tiene tanto éxito que a la fecha la siguen pasando en el Canal 9 cada vez que estamos en Semana Santa. Ese es el poder de las imágenes y de la historia. Pero más que un tema universal, la verdad es que es una arma ideológica hacia la cuestión. Pero ahí la toma cada quien como la quiere tomar. Cada año te la vuelven a- No, pero a la gente le gusta verlo. Que todo el mundo recuerde cómo Cristo murió por ti. Pero pues es parte de la religión y de las creencias de cada quien, ¿no? Bueno, ahorita sacaste esta, Ajá. pero si viéramos la película y detuviéramos Ay. cada escena, parece Ajá. que las escenas de Jesús en especial las sacaron de las estampitas que venden en los atros de las iglesias. Exacto. Son Por ejemplo. idénticas, pero sí son calcos, pues. Cada escena de Jesús, que cuando está en el huerto ahí pidiéndole a Dios que si le puede quitar el cáliz, y cuando levantó a Lázaro, de veras son estampitas. Pues son estampitas porque es a lo que la gente le está acostumbrada y se lo pusieron en película. De hecho, si nosotros vemos la película, bueno, creo que todos la han visto, La actuación de Enrique Rambal es así como muy teatral, Varga, pero habla así como, oh Padre mío, os pido que, o sea, así es muy fingida en ese sentido, pero impostada es la palabra, pero es lo que le gustaba a la gente. Digo, vamos a considerar que esta película es del 40 y tantos, ¿no? Pero bueno, así como una cuestión de cultura, yo creo que alguien alguna vez por lo menos una vez en su vida debe ver el Mártir del Calvario. Creo yo. Sí, pues Bueno, entonces esto era para recordar que durante el reinado de César Octavio Augusto, nació Jesucristo. Aquí quise poner algo que es representativo de lo que era el papel del emperador de Roma, aparte de ser el gobernante. En la segunda foto, en la foto de la derecha, ven que tiene una... ¿Cómo se llama esto?
Se tapa la cabeza, un manto. Se tapa la cabeza porque al mismo tiempo que era el gobernante del Imperio Romano, era el pontífice máximo de la Iglesia romana. Eso es interesante, o sea, el mismo gobernante tenía en su persona la cuestión política, militar, y la cuestión religiosa. Por eso en la segunda foto está tapado, porque está en su, ¿cómo le llaman esto? En su adscripción, no lo sé, del pontífice de la Iglesia romana, que no era la Iglesia católica, era la Iglesia pagana. ¿Sí? Perdón, te voy ¿No? a hacer una pequeña precisión Sí. histórica. Para ese momento la iglesia no existía. Pero la Iglesia pagana, le voy a decir así. No. ¿Cómo está? No, a ver, hay que recordar, el pueblo romano era un pueblo, ¿cómo se dice? Tiene muchos dioses. Ajá, politeísta. Ajá. Politeísta. Era un pueblo politeísta. En su función civilizada, lo que hacía el Imperio Romano es que ahí donde llegaba y conquistaba, normalmente controlaba las estructuras religiosas. Sí. Si le convenía la cuestión del comercio con esa comunidad, entonces en Roma había una zona donde se construían, no sé, sinagogas para los judíos, Ujú. mezquitas para... Sí, exactamente. Entonces había ciertos lugares donde había, o sea, que el panteón de los dioses de los pueblos que ellos encontraban, pero ellos no tenían como tal una estructura religiosa tan formal, tan estructurada como la que se va a formar en la iglesia después del 325. Sí, pero los romanos sí tenían actos litúrgicos. Ah, sí. Sí, o sea, tenían templos donde tenían ceremonias para sus dioses, pues. Sí. Ahora, panteón en el sentido que lo dice Álvaro no es como un cementerio. Panteón, todos los dioses, lo que decía. Tenían esta zona donde cabían todos los dioses. Pero bueno, era el jefe, el representante. Recordemos que Augusto fue el primer emperador de Roma, luego de él siguió Tiberio, luego de él siguió Calígula, el que tiene la mala fama de Calígula, luego siguió Claudio, que era el tío de Calígula, y luego siguió un personaje que como que tiene muy mala fama, Nerón. Creo que todos hemos escuchado de Nerón también. Está el famoso chiste de por qué mató Nerón a su mamá. Agripina era de su mamá. Y hay una duda si la mató en verdad o no la mandó a asesinar. Pero es un chiste muy viejo. ¿Por qué mató Nerón a su mamá? Es un chiste y malo. Lo siento. Porque le puso nombre de perro. Perdón, les dije que era un mal chiste. Pero bueno, estamos hablando de los primeros tiempos del cristianismo. Estamos hablando que en Roma había sí tenían una religión pagana, que no era cristiana. Estamos hablando que en cierta forma para los romanos el emperador era el representante de la divinidad y para los cristianos el dios era, ¿cómo se le puede llamar? ¿Yahvé? ¿Toski? Yahvé, Jehová, ok. Elohim. Ok. Entonces, los cristianos no tenían la misma forma de ver a Dios que los romanos, ¿no? Era completamente diferente. O a los dioses romanos, los romanos eran politeístas. Entonces, se comenzó a prohibir el cristianismo porque era una cuestión de Estado, el que no siguieran las normativas para entender al emperador como un representante de Dios. Y los cristianos eran como muy aferrados porque pues, tenía poco tiempo que se había muerto Jesucristo. Entonces empieza la persecución, se prohíbe el cristianismo, empieza la persecución de los cristianos. Y Nerón está como, lo vemos como uno de los que más persiguió a los cristianos. En efecto, hubo una persecución, hubo diversos momentos en que hubo persecuciones religiosas contra los cristianos. Una de ellas fue durante el periodo de Nerón. Y entonces viene esta cuestión del famoso... Sí. La figura de
Ah. Esa es una foto, es una representación más actual, ¿no? Es de estas representaciones que hacen con inteligencia artificial y todo, que a partir de perdón, no lo dije, a partir de la obra escultórica, hacen una recreación realista de cómo se pudo haber visto el personaje retratado, ¿no? Y de hecho, si lo vemos, le ponen como cierta cara de degenerado al cuate, ¿no? O sea, no... Bueno, de entrada, desde la escultura se ve como mala vibra el cuate, ¿no? Pero bueno, sí hubo varias persecuciones religiosas. O sea, no es que consuetudinariamente los estuvieran reprimiendo, pero en diversos periodos sí. Y en el periodo de Nerón sucede el famoso incendio de Roma. Y no es que Roma no se hubiera incendiado antes, ya se había incendiado varias veces. Era una ciudad muy apiñada, muy abirragada, hecha de madera, no tenían como un sistema muy eficiente de bomberos, aunque tenían bomberos, por esto mismo que las casas eran de madera. Pero resulta que se quemó y viene la leyenda negra de Nerón, que se puso a cantar en lo que estaba el incendio, que me parece que duró 9 días, si no me equivoco. Que él mismo quemó la ciudad que porque quería construir un palacio adecuado a sus necesidades, etc. Entonces, esta es una de las partes de la historia. Estamos hablando de historia. Yo me enfoco en historia del arte, por eso les pongo un cuadro, El incendio de Roma, de Hubert Robert, de 1775. Pero mucho de la historia como que pasa por la leyenda, ¿no? Nerón estaba tocando la lira en lo que se quemaba Roma. Nerón mandó quemar Roma porque no le gustaba. Nerón mató a su mamá porque le puso nombre de perro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, evidentemente Roma era una ciudad que tenía cierta tendencia a incendiarse. Ya se había incendiado, no se había incendiado tan fuertemente como esta vez. Entonces, aprovechando esta cuestión de pues, que no querían a los cristianos, que coincidió con el incendio de Roma, pues a Nerón se le hizo como muy adecuado echarle la culpa a los cristianos, ¿no? O sea, ellos son los culpables de todos. Y aquí vemos otro cuadro, del mismo autor, El incendio de Roma 1775. Está examinando como que las ruinas de lo que quedó del incendio. Vemos ahí personas muertas. Esto siempre que les digo, vean los cuadros, vean lo que sucede, vean la atmósfera general de la pintura, ¿no? Se las dejo un ratito para que la examinen. Y entonces empieza una persecución en la época de Nerón. Acuérdense que solamente habían pasado más o menos... Nerón era el 5º emperador del Imperio Romano. Y recordemos que Jesucristo nació cuando estaba el primer emperador. Estamos hablando de algo así como unos 40, 50 años habían pasado de la muerte de Cristo. Y entonces empieza esto que se llama los mártires cristianos, ¿sí? Las antorchas de Nerón. Es un cuadro del pintor polaco Henryk Siemiatkowski de 1876. Pero no sé si vieron ya de qué están hechas las antorchas. ¿Sí las perciben del lado derecho? De personas, o sea, los iban a quemar, ¿no? O sea, para esta cuestión de antorchas, ¿no? Y ahí está Nerón en su dintel, muy cómodamente viendo cómo va a comenzar la ceremonia. Y todo este aspecto creo que lo platicamos la semana pasada, que de repente decimos Roma y nos imaginamos las escenas decadentes y las orgías y las películas de Hollywood con bailarines y cimbales y todo este tipo de cosas, pues se ve más o menos acá, ¿no? O sea, esta cuestión de los esclavos y los esclavos nubios y el gladiador que está aquí a la izquierda, etcétera, etcétera, nos dan como una atmósfera de lo que... Un cuadro siempre es una interpretación de la realidad, pero con un objetivo, el que hace el pintor, ¿no? ¿Qué es lo que aquí quiere decir el pintor con respecto a la actitud de Nerón o al momento en que está Nerón haciendo este sacrificio que va a hacer con las antorchas humanas? No sé si alguien pudiese dar su opinión. Es como era la cotidianidad en ese momento. Por ejemplo, la gente está pues en la fiesta, a pesar de lo que va a pasar. Para ellos es un espectáculo. Es un espectáculo. Es un eso es para ellos. Sí, claro. Pero ¿qué nos quiere decir el pintor? Ah, A ver, ¿qué es lo que nos quiere decir el pintor? Una resistencia a los
Pero toma una cosa en cuenta, esta lo pinta Siemiratsky en 1876, o sea, ya había pasado mucho tiempo. Ajá, sí, ya, había pasado mucho tiempo. No era que le fuera a decir a alguien, oye, no prediques el cristianismo porque te pueden hacer antorcha humana. ¿Sí? Bueno, mi modo de ver es que lo que hace el pintor es que él refleja, digamos, de cierta forma y con maestría, su disgusto o su animadversión ante el espectáculo que constituye esto, ¿no? ¿Y cómo lo representa? Pues con esta cuestión de la decadencia de los romanos, ¿no? El señor que está ahí tirado de borracho, el otro que está levantando las copas y el vaso con esta como corona de Dionisio, los gladiadores, las esclavas semidesnudas, esta otra esclava aquí al centro semidesnuda. O sea, hay como todo un aspecto decadente, ¿no? Decadente de las personas. Es tan decadente que disfrutan que van a rostizar ahora sí que a unos cristianos, ¿no? Entonces, lo que el pintor hace es reflejar su visión sobre el momento. Y la visión de este pintor es de, no me gusta lo que estoy viendo, pero sin embargo lo pinto con bastante maestría, creo yo, ¿no? O sea, la anatomía, los decorados, las luces, etcétera, lo hace muy bien, pero siempre hay una posición, o casi siempre hay una posición, que tiene que ver el pintor, cómo percibe y cómo interpreta la escena, la persona, lo que está en su mente, lo que está pintando. Ajá, exactamente. Ay, perdón. Bueno, entonces empezamos a hablar de los mártires cristianos, ¿no? Los mártires cristianos son los primeros seguidores del cristianismo. Obviamente estaba esta cuestión de que estaba en momentos prohibido el cristianismo, porque si bien, como tú lo anotaste, los romanos acogían todas las religiones, por donde iban pasando, el cristianismo tenía esta característica de que no consideraba ningún ser divino, por ejemplo, al emperador, ¿no? Entonces, por eso era como prohibido. Entonces, aquí vemos también, ¿cómo se puede decir? El martiriólogo de los cristianos. El martirologio de los cristianos. Este es San Esteban, es el que está ahí con su túnica color roja, y lo van a lapidar, ¿no? O sea, ¿y qué están haciendo estas personas? Están muriendo por su fe, porque creen verdaderamente que Jesucristo es el Redentor y están muriendo por ellos. Yo creo que ese es un punto interesante para ti, Fernanda, que te interesan estos temas. Entonces hay toda una suerte de mártires cristianos en la primera etapa del cristianismo, y también hay toda un gran número de representaciones pictóricas de los mártires cristianos. Este es San Esteban, es de Rembrandt. Rembrandt es uno de esos casos raros. En realidad su nombre era Rembrandt van Rijn, pero todo el mundo dice Rembrandt y sabes qué es Rembrandt, es como decir Dalí, ¿no? O Pelé, en todo caso, ¿no? O sea, no necesitamos saber todo su nombre. Aquí tenemos otro mártir que es San Pedro, ¿no? San Pedro tiene la característica de que lo crucificaron como a Jesucristo, pero lo de cabeza, ¿no? De cabeza. Este es de Caravaggio, un pintor italiano también, del Renacimiento, 1601. Y Caravaggio como que era el maestro espectacular del claroscuro, de la luz y la sombra. No sé si lo notan en este cuadro. Es como una escena que está iluminando a alguien profesionalmente en el teatro para darnos estos efectos dramáticos de luz y sombra, ¿no? Obviamente viene también la anatomía, la maestría de la pose, el escorzo. ¿Saben qué es el escorzo? No. ¿Alguien sabe qué es el escorzo? El escorzo es como cuando pongan su mano enfrente así. Póngala. Pongan su mano enfrente. Y ese ángulo que ustedes ven y que atrás se ve todo el paisaje, en realidad ven como unas bolitas que son sus dedos. Eso es el escorzo, ¿sí? Entonces, si ven el cuerpo de Pedro, no está de frente, está como ladeado y está como casi un escorzo. Entonces, el escorzo es como los pintores representan la posición del cuerpo en relación con un plano, que en este caso es el plano pictórico, y cómo lo pueden representar por medio de esta... Luego les voy a explicar cuando lleguemos al Renacimiento cómo se logran esas cosas. Ajá, yacente.
Pero bueno, este es Caravaggio. Estos son como cuadros muy alegóricos de la última oración de los mártires cristianos. O sea, observen desde la entrada del título, los mártires en el Coliseo de Roma, los... Ajá. Muy frecuente en las películas de Hollywood. En las películas de Hollywood. Casi igualito. Sí. El león saliendo, el Coliseo tenía esta cuestión de que tenía unos subterráneos donde escondían a las bestias. Los leones, los tigres, los leopardos, utilizaban tantos animales que casi se acabaron. Por ejemplo, había leones en Asia Menor y se los acabaron, ¿no? Entonces utilizaban tantos animales que los fueron extinguiendo. El grupo de mártires cristianos, o sea, mártires se refiere que se los van a comer las bestias. Está, supongo yo, que alguna especie de anciano o sacerdote dirigiéndolos en la oración final antes de que se los coman. Y aquí estamos viendo una cuestión que es como que nos están llamando premeditadamente a este tipo de emoción que se manifestó, por ejemplo, en el cuadro de Nerón con las antorchas humanas, ¿no? Hay un objetivo del artista de plantear su punto de vista, de decir lo que él considera con respecto a esta escena, ¿no? Y creo que aquí es como muy obvio que él está de parte de los mártires, ¿no? O sea, la posición, todos rogándole, supongo que a Jesucristo, el anciano dirigiendo la oración, y el león como que olfateando que hay carne fresca y listo para comérselos, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho son como las antorchas que estábamos viendo en el otro cuadro. De hecho, algunas ya están como encendidas y acá hay otros que están crucificados. Entonces, de hecho los crucificados se morían porque eventualmente por la posición les iba faltando el aire y ya llegaba un momento que ya no podían resistir, ya no podían respirar, perdón. Pero bueno, aquí para que no sufrieran tanto los quemaron también, para que se murieran más rápido. Ajá, sí, así como que les vamos a dar una... Sí, somos así como que la buena. Entonces, todas las... También, por ejemplo, está el Coliseo, está atrás el templo, o sea, hay todo un ambiente de oprobio, le voy a decir. Los mártires están dentro de una atmósfera que es hostil hacia ellos todos, ¿no? Supongo yo que los romanos están gritando emocionados para que ya los maten, ¿no? Aquí hay otra escena que esta es como muy, muy descriptiva, el martirio de San Ignacio de Antioquía. O sea, aquí de plano vemos no el león listo para comerse a la gente que está orando. Estamos viendo a los leones ya devorando a San Ignacio, ¿no? El de arriba es un león y el de abajo es como una hiena, sí. Y el de arriba es un león. Pero entonces vemos lo mismo, ¿no? El claroscuro, la expresión del rostro, el dramatismo, la textura de las telas, la expresión de maldad, si es que se puede decir que los animales tienen maldad, yo creo que no. Sucede algo muy chistoso, yo no sé si han visto cuando un animal ataca, o está herido, o está muriendo, no cambian su expresión. Eso sí lo han notado, ¿no? O sea, eso es como muy particular de todos los animales. Pero sin embargo aquí vemos, por ejemplo, vemos la cabeza del león y tiene los ojos de malo, ¿no? O sea, los tiene así, ¿cómo se dice? Tiene el ceño fruncido. Los dientes de la hiena, sí es una hiena, desgarrando la carne, el león desgarrando el hombro de San Ignacio, y San Ignacio como en un éxtasis religioso, ofreciendo su vida por lo que él cree. Creo que ese es el sentido de los cuadros de los mártires. Y esta es otra representación de San Ignacio, muy diferente. ¿Por qué podríamos decir que es tan diferente? O sea, para empezar, la anatomía de los animales es como rara, ¿no? O sea, son como... vestidos de soldados. Podrían parecer personas disfrazadas, podrían parecer animales fantásticos,
podrían parecer como figuras de una baraja, no lo sé. Pero es que Ioannis Apacas es un pintor griego. Y un pintor griego en aquel momento tiene toda la escuela de lo que serían los íconos religiosos precisamente de Bizancio, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, no es tan antiguo el cuadro, es 1550. Es 100 años antes de este. Pero sin embargo, hay toda es una cosa completamente diferente. Y podríamos decir, bueno, es que este pintor es griego y el otro pintor es italiano. Sí, pero Grecia también está en Europa. Pero resulta que toda la cuestión del arte bizantino, si bien venía de Grecia, se realizó en un mundo muy diferente que ahorita vamos a tocar. Puse a Diocleciano, tienen unos nombres bien difíciles los emperadores. Puse a Diocleciano, ¿por qué? Porque Diocleciano, bajo su gobierno, bajo su imperio, se hizo una de las últimas grandes persecuciones religiosas contra los cristianos, ¿sí? Él abdica en 305 después de Cristo. Pero, bueno, aquí en esta cuestión de Diocleciano puse otro martirio que es como muy particular, y ahorita les voy a decir por qué. Es el martirio de San Jorge. Aquí está San Jorge siendo martirizado. San Jorge era un soldado romano que era cristiano. Entonces dijeron, bueno, los soldados romanos que son cristianos, queremos que, abjuren de su religión y la rechacen. Y San Jorge no lo quiso hacer y lo mataron. De hecho, supuestamente la historia, lo decapitaron, San Jorge. Aquí está otro ejemplo de ese que les digo. Es el mismo San Jorge, pero en un estilo completamente diferente, ¿sí? En un icono estilo Bizancio. Exactamente, sí, a eso iba. Pero curiosamente, aunque lo decapitaron, en la Edad Media surge la leyenda de San Jorge y el dragón. Y es el mismo San Jorge que habían decapitado históricamente o tradicionalmente. Sin embargo, San Jorge se convierte en este héroe que es el santo patrono de Inglaterra, San Jorge, que mata al dragón que tiene a la doncella, ¿sí? Capturada, que era la hija del rey. San Jorge va pasando, etcétera, etcétera, hace toda la aventura. Y este tipo de historias, San Jorge mata al dragón de Edward Burne-Jones. Edward Burne-Jones y el que le sigue, no, me equivoqué. Bueno, Edward Burne-Jones era integrante, estamos hablando de 1864, de un movimiento que se llamaba los prerrafaelistas. Era un grupo de pintores que hacían cuadros que tenían que ver con las historias mitológicas, como en esta parte del San Jorge y el dragón, con las historias medievales, con las historias antiguas de Inglaterra sobre todo, y las representaban de una forma así como muy romántica, ¿no? O sea, le llamo romántico, como muy idealizados. Pero bueno, esta es la historia de San Jorge, que de ser soldado romano que no abjuró de su religión y que fue decapitado, de repente pasó a ser San Jorge el que rescata a la doncella del dragón. ¿Cómo revivió? No lo sé, pero bueno. Y aquí vamos a empezar a hablar de los dos imperios romanos. Esta es una escultura que está en la Basílica de San Marcos. Al rato vamos a hablar también de la Basílica de San Marcos. Es una escultura que se llama los tetrarcas. Me cuestan esas palabras. A ver, vamos a hacer como un ejercicio. ¿Cómo a qué le suena tetrarcas? 4. Un monarca es alguien que manda, que tiene el poder. Entonces tetrarcas son 4 que mandan. Bueno, esta es una escultura en granito. Este granito se llama granito, le dicen porfiria porque tiene como un color púrpura, esta piedra. Pero ¿por qué son tetrarcas? Aquí hay un detalle de la escultura. ¿Por qué son tetrarcas? El Imperio Romano había crecido tanto que era difícil gobernarlo. Aquí ponemos un mapa. Entonces, ¿qué
cómo se empezaron a organizar para gobernar esta inmensidad de imperio que prácticamente era todo el Mediterráneo. Todo esto que estamos viendo con colores era el Imperio Romano en la época en que se propone la tetrarquía. ¿Cómo funciona la tetrarquía? Para empezar, dividen al Imperio Romano en dos partes. El Imperio Romano de Occidente, que es más o menos del medio hacia la bota italiana y hacia España, y el Imperio Romano de Oriente, que es hacia la derecha. Gracias. Que es hacia la derecha, ¿sí? Esto. Y cada imperio tenía un emperador, le voy a decir, senior, o un emperador más poderoso, que eran Maximiano Augusto y Diocleciano Augusto. Los Augustos eran emperadores de primer nivel, le voy a decir así. Entonces, Diocleciano tenía el imperio de Oriente y Maximiano tenía el imperio de Occidente. Pero cada de estos Augustos tenía un adjunto, le voy a decir, que cuando ellos se murieran iban a subir a Augustos, que eran los Césares, ¿sí? Que eran Galerio y Constanzo. Galerio tenía esta parte del Imperio Romano y Constanzo tenía esta parte que es como las Galias y Francia y todo esto, ¿no? Entonces, había dos emperadores de primer nivel, que eran los Augustus, Maximiano y Diocleciano, y dos emperadores de segundo nivel, que eran los Césares, que eran Constanzo y Galerio. Y esto era como para gobernar mejor, como para tener más control, pero también empezó a crear problemas de sucesión y eventualmente empezó a crear guerras civiles entre los implicados en esta tetrarquía, lo cual es muy lógico porque pues a nadie le gusta dejar su cachito de poder, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos a un Constanzo, tiene importancia para nuestra historia, porque Constanzo fue el padre de Constantino. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de Constantino, el que vio la cruz en el cielo y bajo este signo vencerás, y etcétera, etcétera, etcétera? Y Constantino en algún momento fue un emperador, ¿cómo les dije que era? Césare, de un nivel más bajo, y se empezó a enfrentar con el emperador Maxentius. Empezaron a tener una guerra civil, y con Maxentius fue, en las batallas contra él, que tuvo la visión de la cruz, que le platicamos la semana pasada, en la batalla del Puente Milvio en Roma, vio esta cruz en el cielo, que decía, bajo mi signo vencerás. Entonces dijo, tengo que seguir los postulados del cristianismo, aunque en un primer momento no se convirtió al cristianismo, y le ganó a Maxentius en la batalla del Puente Milvio. Lo que dice la historia es que no vio una cruz en el cielo, una cruz cristiana. Lo que vio fue un fenómeno que se llama parahelio, ¿sí? O sea, si lo notan y yo lo veo en el cielo así de repente, se me apareció la cruz, ¿no? Es un fenómeno que se produce por las nubes cargadas como de cristales de hielo en ciertas regiones que nieva y todo esto. Entonces, pero bueno, yo creo que a mí nunca me ha tocado ver esto. De repente he visto halos en el cielo, ¿no? Y sí es como apantallante ver halos en el cielo. Entonces, si tú estás a punto de una batalla, tienes cristianos por un lado, eres el emperador por otro lado, estás en una guerra civil y ves una figura cruciforme que se te aparece en el cielo por un fenómeno atmosférico, pues sí lo puedes interpretar. O también las leyendas nos ayudan a crear este tipo de situaciones, ¿no? Aquí hay, esta es otra, es la visión de Constantino viendo la cruz en el cielo. Esta es de Gian Lorenzo Bernini, un escultor muy posterior. Pero Bernini tenía como una característica, era arquitecto y también era escultor. Entonces, si ustedes lo notan, la escultura está situada de tal forma, hay una ventana en una cúpula, que entra la luz e ilumina la escultura muy dramáticamente, y justamente la ilumina de forma que Constantino parece que está viendo la cruz en el cielo. No sé si lo perciben, ¿no?
Y Bernini era como especialista en este tipo de efectos. Ahorita no lo traje, pero lo vamos a ver posteriormente. En el Éxtasis de Santa Teresa, que es otra escultura de Bernini que está en el Vaticano, sigue más o menos la misma premisa de la escultura, el escenario, le voy a decir así, la iluminación para hacer estos efectos dramáticos, porque Bernini no únicamente hacía la escultura como tal y póngala donde quiera. Él planeaba dónde ponerla y cómo le iba a dar la luz para que consiguiera el mejor efecto dramático. Y creo que lo consigue aquí de una gran forma. Estamos viendo a Constantino, viendo la cruz en el cielo e iluminado de una forma muy dramática. Bueno, entonces Constantino vence a su rival en la guerra civil y entra a Roma. ¿Sí? Ese es un cuadro, entrada triunfal de Constantino a Roma, y se convierte en el emperador de Roma. Ya no era el tetrarca, él era el emperador ahora. ¿Sí? Perdón. Y todavía tiene una guerra civil con otro emperador que es Licinio, perdón, si había otro emperador, Licinio. Y finalmente vence. Se me olvidó decirles un detalle. Ahorita se los digo, nada más como chisme. Constantino y Maxentus eran cuñados, o sea, Constantino estaba casado con Fausta, la hermana de Maxentus. O sea, sí había ahí una historia, como siempre les platico. Estaba casado, eran cuñados y el uno mató al otro. Y todavía que lo mató, lo decapitó y lo humilló y lo anduvo paseando por las calles de Roma decapitado, y toda una historia ahí medio fea. Pero sí se me había olvidado pasarles ese detalle. La guerra civil con Licinio. Y finalmente Constantino, ya como emperador, decide fundar una ciudad a la que llama Constantinopla. Es lo que les decía al principio del trabalenguas famoso. Y funda Constantinopla, en donde ya había habido una ciudad que era Bizancio. ¿Sí? Entonces Bizancio está aquí. Este es el estrecho del Bósforo. Aquí atrás está el Mar Negro. Aquí está el Mar Mediterráneo. Entonces, el único paso que hay entre el Mar Mediterráneo y el Mar Negro pasa por el estrecho de Bósforo y por Constantinopla. Y eso la hace que sea una ciudad eminentemente comercial. O sea, todos los barcos que van para la zona de Bulgaria y todo lo que está en esta parte del Mar Negro tienen que pasar por ahí. Todos los barcos, más bien las mercancías que van para Asia o que vienen de Asia, tienen que pasar por aquí. Eso causa que Constantinopla sea una ciudad, bueno, desde que era Bizancio, luego le llama Constantinopla Constantino, en honor a sí mismo, que fuera una ciudad muy poderosa en el sentido económico. ¿Sí? Este es un mapa antiguo. Esta zona donde se encuentra Constantinopla le dicen el Cuerno de Oro. ¿Sí? El Cuerno de Oro. Este es un grabado de un libro que se llama Civitatis Orbes Terrarum, que los que saben latín pues sabrán que quiere decir ciudades en el mundo o algo así. Alrededor del mundo. Okay. Ahí donde están los barcos, esos barcos, Ajá. como les decía, esos barcos no eran esos barcos de la época de Constantino. Pues, No. pero adicionalmente, ahí es donde está el barco y una especie de faro. Allí ponían una cadena para evitar todo. ¿Por acá? Fortificada, ¿no? Uh-huh. No, acá, abajo, me acuerdo. Ahí, Acá. ahí está el faro. Uh-huh. Y entonces ponían una cadena y con esa cadena evitaban que los barcos entraran y pudieran tomar desde atrás a la ciudad. Pues fortificaba, estaba todo fortificado, ¿no? Uh-huh. Una ciudad defendida. Sí. Ok. Esta es como una recreación o una recreación de lo que fue Constantinopla en su momento. Aquí está el estrecho. Aquí está como todo. Constantinopla era una ciudad romana. O sea, para los habitantes o para los gobernantes del Imperio Romano de Oriente, ellos no se consideraban como Imperio Romano de Oriente. Nosotros somos Roma. O sea, todos, Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente, eran Roma. No había distinción, no era una más importante que otra, todo era Roma. ¿Sí? Entonces, esta es una recreación
evidentemente cuando se hace la ciudad se hace bajo un modelo romano y en un modelo romano pues no puede faltar el hipódromo, ¿sí? Entonces, esta es como una representación, esta es la ciudad actual de Estambul, que es como se llama ahora Constantinopla, ¿sí? Y esta es una recreación de lo que ocuparía el hipódromo en la actual ciudad de Estambul, que si lo ven es como más o menos este cacho. Es como la avenida Ámsterdam en la colonia Condesa, ¿no? La avenida Ámsterdam es una pista de lo que era el hipódromo de la Condesa en su momento, ¿no? Digo, por si algún día andan por ahí perdidos y ven que siguen dando vueltas en redondo, es que era una pista del hipódromo de la Condesa. Ajá. Entonces, aquí va una historia como que que a mí me gusta. En el hipódromo de Constantinopla, en el hipódromo de Constantinopla, en esta parte, que es el arrancadero, originalmente, está muy mala la foto, fue lo único que conseguí, tenían una escultura, un grupo escultórico más bien, de una cuadriga. ¿Alguien se acuerda de lo que es una cuadriga? Lo vimos cuando vimos el arte griego. ¿Nadie? Un carro con cuatro y con el áuriga que era el conductor, ¿sí? Entonces en esta zona eran los arrancaderos de las cuadrigas y aquí arriba había una escultura que eran los caballos en aquel momento del hipódromo de Constantinopla, que eran este grupo escultórico. Esta es una recreación en 3D, no está como de mucha calidad, pero bueno, es para más o menos posicionarla. Y esto tiene que ver, se los voy a platicar, con las carreras de cuadrigas, ¿sí? Este es el hipódromo de Jerusalén, una reconstrucción digital del hipódromo de Jerusalén. Ya. Y aquí en este hipódromo de Jerusalén, ¿alguien ha visto la película Ben-Hur? Vamos a ver si. Me gusta más. La de blanco y negro. La primera con Ramón Novarro. Bueno, no está muy bien la señal, pero bueno. Creo que lo que vale la pena de la película Ben-Hur es una película también de Semana Santa, le voy a llamar así, pero tiene una escena de 9 minutos de las carreras de las cuadrigas. Creo que es lo más emocionante que he visto yo en mi vida antes de la cuestión esta de los efectos especiales, porque lo interesante de esta película es que construyeron un hipódromo, contrataron gente que sabía manejar todavía estas cuadrigas, entrenaron caballos, pusieron a correr a todos. Hay una escena que lástima que no se pueda ver. Hay un accidente que el fulano sale disparado hacia adelante, se logra agarrar y lo filmaron y lo editaron de tal forma que dices, es Ben-Hur regresando y agarra. Fue un accidente que tuvieron y le salió la edición, ¿no? Entonces, la película dura como 3 horas y hay unas partes que son bien lentas. Pero si pueden ver la secuencia de los 9 minutos de las carreras, es algo de lo mejor que hay en el cine. Bueno, seguimos con los caballos de San Marcos. Los caballos de San Marcos, los que estaban en el hipódromo de Constantinopla, se los llevaron a Venecia, a la Basílica de San Marcos. La Basílica de San Marcos es donde vimos la escultura de los tetrarcas en la esquinita abrazados también. La contaminación ha hecho que los caballos originales los guarden en el interior de la basílica. Los que están afuera son como copias, ¿sí? Son unos caballos que no son de bronce, son de cobre, para darles este brillo que tienen. Y lo más importante es que no son caballos de Bizancio o de Constantinopla o de Roma o lo que sea. Son caballos que hicieron los griegos, ¿sí? Es un arte completamente griego. ¿No son etruscos? No, son griegos. Son de la época helenística de los griegos, ¿sí? Recordamos la semana pasada, les comenté que en algún momento era tal la maestría de los escultores y artistas griegos que se dedicaban a vender obras de arte hacia otras ciudades. Entonces, estos caballos fueron a dar a Constantinopla, pero eran caballos griegos. Han tenido así como esta cuestión de, si ven esta
lo que habíamos dicho del arte helenístico, la maestría en el modelado, la expresión del caballo, o sea, un caballo con expresión. Han tenido como mala suerte. Cuando pasó Napoleón por ahí se los llevó a Francia. Sí. Luego se murió Napoleón y los regresaron a Venecia. O sea, sí hay como esta cuestión. Y finalmente están en Venecia. En 1981 trajeron a México un caballo de estos de San Marcos al Palacio de Bellas Artes. Yo me acuerdo que me tocó ir y sí es como apantallante ver uno de esos caballos, ¿no? O sea, uno lo prestaron y lo trajeron aquí cuando estaba Fernando Gamboa de director de Bellas Artes, una cosa así. Entonces, es una escultura muy representativa de lo que es el arte griego en el oriente, en la zona oriente del Mediterráneo, en este caso Constantinopla, y que finalmente fueron a dar a Venecia. Venecia está en el mar Adriático, que realmente es también una zona oriente del mar Mediterráneo, ¿sí? Y la zona oriente actual del mar Mediterráneo tiene toda la influencia griega. Entonces, hemos hablado de los mártires, hemos hablado del arte griego en Constantinopla, y ahora estamos hablando del arte paleocristiano. A ver, estamos hablando de que cuando Constantinopla se funda es en 300 y cacho después de Cristo. Evidentemente después de la muerte de Cristo, que es en el 33 después de Cristo, poco tiempo después de la muerte, ya había representaciones de Jesucristo entre sus primeros seguidores. Y estas representaciones, que es el arte paleocristiano, el arte cristiano más antiguo, se encuentran sobre todo en las catacumbas de Roma, que eran los lugares, más bien era el sitio que los primeros cristianos ocupaban para enterrar a sus muertos. Y por eso el arte más antiguo cristiano, el arte paleocristiano, se encuentra en estas catacumbas, ¿sí? Ahora, es interesante el hecho de esta cuestión de cómo simbolizar a Jesucristo. Tenemos la imagen de Jesucristo, el señor alto, de pelo largo, de barbas, etc. Rubio, pero este es Jesucristo. O sea, Jesucristo está en su ¿cómo se podría decir? Su advocación del buen pastor, Toski, algo así. Es el buen pastor que conduce a sus ovejas. Y es un ambiente bucólico, es un ambiente del campo. Es un pastor, pero no es el Jesucristo que conocemos de siempre de la barba y el pelo largo. Es digamos, como una persona normal. Porque creo que en realidad nadie sabe cómo era Jesucristo físicamente. Es una imagen que nos han vendido, la de Enrique Rambal, por ejemplo, ¿no? Y entonces en el arte paleocristiano era como muy común si se fijan, es 100 después de Cristo, o sea, habían pasado 70 años de que habían crucificado a Cristo. Esta imagen del Cristo como el buen pastor, obviamente estaban en catacumbas, están deformadas por la humedad, por el tiempo, pero había esta tendencia no a ponerlo como un mártir, que realmente fue el primer mártir cristiano, ¿no? Y aquí hay otro tipo de pinturas en las catacumbas. Sadrach, Meshach y Abednego eran 3 judíos que Nabucodonosor, en la Biblia, no quisieron como que adorar a un ídolo de Nabucodonosor. Y como eran muy terminantes los gobernantes antiguos, pues dijo, métanlos a un horno y quémenlos. Y los metieron a un horno y los quemaron, ¿no? ¿Por qué a un horno? Pues no sé. O sea, como que se especializaban en hacer como cosas medio crueles. Y aquí están estos 3 mártires que no son cristianos, eran judíos, pero también al fin y al cabo eran mártires ardiendo en un horno. Y aquí hay otra representación de esta historia, ¿no? Este ya es de un pintor más moderno, 1266, y a 1266 se le puede llamar más moderno. Toros Roslin, que es un pintor... ¡Ay, se me fue el nombre! Perdón, se me fue la nacionalidad. Luego se las digo. Y aquí empezamos ya a ver lo que son el arte bizantino. Vimos el arte paleocristiano, pero en Bizancio tenían como cierto estilo muy característico, y uno de los estilos característicos o de las técnicas características que tenían eran los mosaicos, ¿sí? O sea, todo está hecho con pedacitos de piedras de colores.
para dar las figuras. Sobre todo era un arte religioso. Jesús sana al paralítico de Capernaum. Es un mosaico bizantino. Y aquí vimos una serie de mosaicos bizantinos. A mí lo que me asombra de los mosaicos bizantinos, vemos el rostro. Y si vemos el rostro de lejos, se ve como un rostro que tiene hasta claroscuro, se distinguen los rasgos, etc. Pero si hacemos el acercamiento al rostro, vemos que es una serie de cuadritos que parecerían a lo que ahora le llamamos pixeleado, ¿no? Pero sin embargo el pixeleado logra dar la expresión de los rostros, ¿sí? O sea, es algo a mí que me sorprende cómo haciendo ese tipo de técnica puedan dar la expresión, la sombra de los ropajes, la textura de la ropa, el volumen de las piernas, de la piel, por ejemplo. Estos que podríamos decir que están aburridos de la escena, pero bueno. Entonces, todo esto lo hacían como mosaicos. Sí, algo así. Bueno, y aquí hay algo particular. Aquí vemos a Jesucristo ya con barba. Es otra representación de Jesucristo, al contrario que el arte paleocristiano, que era el buen pastor. Y esta es otra muestra de arte bizantino. Esto es interesante, porque ¿qué es ctisis? O sea, ctisis es un concepto, la fundación de una ciudad, la generosidad de una persona, y la representan con una mujer que se llama ctisis, ¿no? O sea, esta mujer realmente no es un personaje, está representando un concepto. Es como un poco, lo voy a comparar como la Estatua de la Libertad. La Libertad es una mujer con una antorcha en lo alto. No más que la Estatua de la Libertad es como de 1870 y tantos, y esto estamos hablando del primer siglo después de Cristo. Entonces, es interesante que se haga una representación de un concepto que tiene que ver con la fundación de una ciudad o con la generosidad. Aquí hay otra representación de ctisis, ¿no? No sé, o sea, son conceptos que los bizantinos o los de Constantinopla en ese momento querían representar y lo hacían por medio de estos personajes, si se les puede llamar así. Y también hacían retratos. Este es el emperador Justiniano. Todo esto también es en la técnica del mosaico. Este es Justiniano. Este que dice Maximiano era uno como de sus consejeros. Y Justiniano tenía a su esposa Teodora, que era la emperatriz. ¿Sí? Aquí está en su corte. Todo esto son mosaicos. Se ven como, no sé si alcanzan a percibir que están como medio deformes. Es porque, sí. Una duda, ¿los mosaicos eran creados para hacer ese arte o eran tomados de parte de la naturaleza de las piedras? No, ellos recortaban piedritas y las iban armando. Tuc, tuc, tuc. Como el mosaico que está aquí en el auditorio, que está hecho de piedrita, le van dando la forma. O sea, hay un dibujo previo y le van dando la forma. Pero lo toman de la naturaleza, no lo crean. O sea, no crean como... No, son como cristales, de hecho. O sea, hacían los cristales y luego los recortaban. ¿Sí? O sea, no es que fueran agarrando piedritas verdes que se encontraban en el campo, por decir algo. ¿Sí? Sino que hacían la piedra, los pedacitos, lo cortaban y luego lo... Exacto. Sí. Y la pintaban y la cortaban. Bueno, entonces son Justiniano y Teodora, y es lo mismo que les comentaba. O sea, cada uno en su técnica, pues son pedacitos de colores. Sin embargo, cuando los vemos ya en conjunto, como que sí logran ese efecto de que se vea los matices de la piel, los ropajes, etcétera, etcétera. Y creo que esa es la gran virtud una de las grandes virtudes del arte bizantino, porque hace rato creo que nadie me contestó si habían escuchado de Bizancio, y creo que nadie había escuchado, ¿no? Entonces creo que es interesante. Tú no habías llegado. Llegaste medio tarde. Creo que es... Ah, bueno, y esto es muy interesante. Estamos viendo el mosaico original y vemos a Teodora. Pero en 1887, Benjamin Constant hizo estas
pinturas de un personaje que es Teodora, seguramente creo yo que se basó en lo que él vio en el mosaico, porque si ven las pinturas que hizo, pues básicamente tiene el mismo tipo de vestimenta y joyería y todas estas cosas, ¿no? Claro que en un estilo mucho más, ¿cómo lo decía? Mucho más romántico, mucho más realista que lo que hacían en Bizancio, pero creo que fue su referencia a los mosaicos. Ese se acerca como a dar lugo, ¿no? Sí, pues estamos hablando del 87, sí, exactamente. Ujú. ¿No? Y creo que tenía algún tipo como de admiración por la emperatriz Teodora, porque hizo por lo menos 2 cuadros y 2 cuadros diferentes del personaje. Bueno, y seguimos con esta cuestión de los mosaicos, que había como ciertos arreglos. Por ejemplo, la Virgen y el niño siempre deberían estar al centro del cuadro. El personaje principal al centro del cuadro. Aquí tenemos a la Virgen, a San Jorge el del Dragón, que aquí trae su espada, a San Teodoro y a un par de ángeles aquí, ¿sí? Entonces siempre había este arreglo iconográfico que nos mostraba que los personajes perseguían un fin sagrado o religioso, una representación simbólica que nos hablaba de que eran personajes sacros. Este es un icono. Los iconos son como pinturas en madera de diferentes técnicas, con encáustica o con algún otro tipo de técnica. Este tiene hoja de oro, y también tienen esta cuestión de que eran, hasta la fecha se siguen haciendo, son pinturas religiosas. De hecho, si se fijan, todo lo que estamos hablando de Bizancio es casi todo una representación de cuestiones religiosas. Perdón, me trabé un poquito. Excepto los caballos, ¿no? Pero los caballos, acuérdate que eran griegos, eran muy anteriores, ¿sí? Esto es otro mosaico. Se ve curvo porque es la cúpula de una iglesia, ¿no? Monasterio de Santa Catarina, y está esta cuestión siempre de representar momentos de la transfiguración. Es cuando se les aparece al final. Entonces, ¿qué? Es que no me sé muy bien esas cosas. La transfiguración. Ajá. Como que va caminando con ellos y no lo reconocen y de repente dicen, ah, sí es Jesucristo. Ese es el evento del camino de Maús. ¿Es ese? ¿Pero no es la transfiguración? La A ver. transfiguración me parece que es cuando, antes de que fuera crucificado, Ajá. fueron 3 de sus apóstoles a un monte y ahí se les apareció Ah. Dios, y 2 profetas del Antiguo Testamento, pero no me acuerdo cuáles. Ah, bueno, pero esa es la... Elías y La otra es y la otra es la del camino a ¿dónde? a A Emaús. Emaús. Ok, gracias por la aclaración, porque siempre me hago bolas con esos episodios. Ah, entonces seguramente estos dos son como los profetas, ¿no? Creo yo. No lo sé, pero bueno. Son los discípulos y los profetas. Ah, cierto, mira, son 3 discípulos. 1, 2, 3 y 2 profetas. Gracias por el dato, Fernanda. Este no es un mosaico, este es una pintura mural. Y esta pintura mural es interesante porque la próxima clase que empecemos a ver algo del Renacimiento, vamos a ver a un pintor que se llama Giotto. Y Giotto es muy parecido a lo que era el arte muralístico bizantino, cuando todavía no había muy bien estas cuestiones de la perspectiva. Si ustedes ven el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo, por ejemplo, veamos el pecho de Jesucristo, ¿sí? No parece que está acostado, parece que está acostado sobre su costado, ¿sí se fijan? Esa es una cuestión que todavía no habían determinado cómo se puede representar un cuerpo en escorzo y en perspectiva para lograr que se vea en una posición natural, le voy a decir, en relación con un plano, que el plano es lo que nos da la tela de la pintura, o en este caso del muro. Pero bueno, es como un antecedente al trabajo que iba a hacer Giotto posteriormente. Aquí seguimos, aquí hay otras imágenes también de Jesucristo como el buen pastor. Es como curioso que cuando está como el buen pastor, se rasura. No lo sé por qué, o sea, pero hay una como normativa, le voy a decir así. No me sé yo la historia del buen pastor, pero tenía algo que ver con las ovejas y las cabras. Un aspecto formal Ajá. que me llama la atención de estos mosaicos es que son
tridimensionales y aún así Ujú. tienen como una especie de intención de crear volumen Sí, y a partir de luces y sombras crean el volumen. sí. Pero son planos, pues. No son planos, pero si tú te fijas aquí en la ropa, le meten aquí unas cosas más Sí, claras luminosas. para dar la impresión de los pliegues de la... Y sí da la impresión de ser volumen. Ajá. Si tú te fijas aquí, Bidimensionales. te fijas aquí en la cara de la oveja, le ponen esta luz para que parezca también que es un reflejo que tiene la oveja, ¿no? Sí. Según mal no recuerdo, la parábola del buen pastor habla sobre que las ovejas somos nosotros como seguidores. Ujú. Cristo pues es el que cuida las ovejas y bueno, en general es esa la parábola. ¿Y las cabras? Las cabras no sé. Ah, bueno. Las ovejas se supone que son todas las personas dentro de la iglesia. Porque hay como una separación, o sea, separan a las cabras de las ovejas, no sé por qué. Mariana, Que bueno, ahí es más interesante que ya estaban como que teniendo más conciencia de la luz, porque esa luz residual de la cara, el azul, que tiene azul en la cara, este de aquí, es de que, bueno, en teoría funciona que cuando tienes una fuente de luz, por ejemplo, esa luz azul, hay rastros de la luz azul en las partes que no tienen, que no emiten esa luz, entonces le da como ese reflejo azul y también a las ovejas. Y del otro lado igual, ocupan rastros de luz roja acá. en la cara y en las ovejas. Sí, o sea, no nada más ponían como el color plano, ¿no? Sí. Ya lo matizaron más con otros colores. Sí, es como este asunto de que las sombras, o sea, cuando, eso lo leí en alguna vez, que las sombras en realidad no son negras o grises o algo, tienen parte del color complementario de la figura que hace la sombra, ¿no? Una cosa así. Ajá. Bueno. Este es... El buen pastor ama sus ovejas, da la vida por ellas, y ellas, al escuchar su voz, lo siguen. ¿Y las cabras? ¿Eh? ¿Y las cabras? Algo tiene que ver porque sí hay como cabras en la representación, pero bueno. Borregos es barbacoa, cabras es birria. Ok. Bueno, aquí está esto también que estaba mencionando Mariana hace rato, lo que mencionabas de cómo matizan las luces para que parezcan como reales, le voy a decir así, ¿no? Retrato de Jesús. Aquí no está de buen pastor, pero tampoco está con barba. Cristo Pantocratos. ¿Alguien le suena algo que querrá decir Pantocratos? Todopoderoso, exactamente. Cristo Pantocratos, sí, exactamente. Cristo es todopoderoso y esta es una secuencia como muy bonita, es el muro, la cúpula, se ve lo curveado y nos vamos acercando y vamos viendo estos efectos que mencionaba Mariana. Otra vez, ahí está. ¿Sí? Sí. Parece una mandolina. Ajá. ¿En el anterior? Es un rollo, sí. Es un rollo. El libro de la vida, seguramente. ¿No? Ok. Y luego está esto de nuevo. O sea, aquí está esta piedrita blanca como para dar el brillo. Y aquí hay una combinación de piedras más oscuras y más claras y de tonos medios como para dar el volumen también. Aquí está el brillo para dar lo blanco para dar el brillo de la nariz. Perdón. Que realmente si lo vemos de lejos, como que no lo veríamos tan claramente, pero a la vez complementa perfectamente la figura, ¿sí? Y es un trabajo que es un detalle, que si nos acercamos, es una lineacita. Pero esa lineacita blanca nos da toda la impresión de que la nariz tiene una luz sobre ella, ¿no? Y aquí viene algo interesante que sucedió en Bizancio en diferentes momentos. Hubo, este texto está mal, perdón, se me fue. Hubo un movimiento que se llamó iconoclastia. O sea, ¿qué era la iconoclastia? La iconoclastia era, en su término más sencillo, significa destruir la imagen, destruir una icono, una imagen, ¿no? Ajá, un ídolo. Pero ¿cuál era el sentido? Recordemos que en Bizancio, que era la iglesia cristiana,
tenían toda esta tradición que hemos estado viendo de los iconos y las representaciones de santos y todo esto, ¿no? Pero entonces había discusiones, aquí viene el chiste de que había discusiones bizantinas, sobre si las personas que tenían un icono en su casa y le rendían algún tipo de veneración, estaban rindiéndosela al cuadro en sí mismo o al personaje representado en el cuadro. Entonces no dilucidaban bien a quién realmente estás adorando, al objeto o al personaje. Entonces dijeron, lo mejor que podemos hacer es no adorar a las imágenes, ¿no? Porque me parece que en la Biblia viene también esto de que no harás representación de imágenes ni las adorarás, etcétera, ¿no? Entonces hubo como varias campañas, le voy a decir así, de iconoclastia, que lo que hacían era destruir las imágenes, ¿no? Había como brigadas, aquí se ve a un ciudadano de Bizancio destruyendo las imágenes, aquí las están destruyendo también, o sea, eran como campañas para que la gente no adorara imágenes ante esta situación de que no sabían realmente a quién estaban adorando, la iconoclastia. Aquí hay otro Jesucristo Pantocrátor, ya más moderno, y esta es una pintura, esto ya no es un mosaico. Creo que este es uno de los que más me gustan. Es ya muy tardío, de 1260. Yo no sé si es como aburrido ver puras cosas de santos. Por eso les puse los martirios, que son más divertidos al principio, ¿no? Pero, Luego la figura o ajá, el cuadro. lo que usted quiera. Sí, entonces, pero bueno, sigamos con lo de Bizancio. Y algo muy interesante también es que producían libros. O sea, eran libros manuscritos, pero libros al fin y al cabo, lo que es un libro. Si definimos lo que es un libro, ¿qué es un libro? ¿No? Esta es una pregunta que a mí me gusta. ¿Qué es un libro? Es un objeto que trae información. Ajá. Para Para empezar, es un objeto, ¿no? de imágenes Ajá. formado por pastas. Que bueno, eso es invento árabe, una Sí. representación. Una representación es uno... Nosotros, como lo conocemos, es invento árabe. Ajá. Biblos, Ajá. que es la traducción, de ahí viene la palabra libro. Biblos es griego y por eso es Biblia, las Ajá. palabras griegas que terminan en a, es el plural. Sí. Libros. La Biblia está compuesta por libros. Creo- Eran rollos de papiro. Exactamente eso creo que lo vimos el semestre pasado, que había libros en rollos, el papiro, y había libros en códex, que es este tipo de libros. Los libros en códex vienen de la cultura romana. Pero a mí me gusta la definición de un libro, como un libro es un objeto que nos da información, ¿sí? Que nos da bajo una cierta sistematización. El hecho mismo de pasar una página nos hace entrar a un sistema de información específico, sí, perdón, que nos dice cómo debe ser la narrativa que encontremos en ese libro. Mariana. Bueno, es que igual siento que es un medio de información, pero no tiene que ser precisamente escrita. Salud. ¿Sabes? En mi escuela tenemos unos proyectos que se llaman libros de artista, que justamente es como romper un poco ese esquema de que un libro tiene que ser de tal forma y así, y podemos hacer prácticamente lo que queramos, pero de cierta manera comunican algo. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es utilizarlo en base a gráfica o cianotipias o cosas referentes a arte que no necesariamente tienen un texto, o aunque lo tengan, su mensaje más que escrito es visual, y eso como que hace una composición que se llama libro de artista. Ahí te va una cosa que creo que sí es cierta. Todo libro tiene un texto, no necesariamente tiene un texto escrito. Lo que tú dices que son fotos o ilustraciones funcionan como textos porque te están narrando una historia también. No es un texto escrito, no son letras, no es un código alfabético, no es un código numérico. Pero si tú pones un collage, no sé, con ojos, esos ojos que tú estás pegando en el sistema informativo de un libro se convierte en un texto. Eso está padre. Bueno, pero sí, es un sistema informativo un libro. Bueno, y aquí lo que quería destacar también es esta figura de nuevo, de Jesucristo en un libro. Este es un salterio. Un salterio era un libro donde se leían los salmos del día. Este es también
el interior del libro está escrito en griego y es un libro manuscrito, ¿sí? No existía la imprenta todavía, hacia el año 1000 de nuestra era. Y ya ven como que siempre que hablamos de algún tema, siempre trato de hablarles de algo de tecnología, o sea, como que es una parte también de la creación artística, digo yo. Con los griegos hablamos de los navegantes y las naves trirremes y toda esa cuestión. Los bizantinos eran como muy buenos para la guerra, esa es una de las características que tenían. Fue un imperio que duró prácticamente 1000 años, con todo y su decadencia y... Duró prácticamente desde que comenzó cuando Constantino fundó Constantinopla, hasta que cayó Constantinopla fue en 1473, estamos hablando de 20 años antes de que descubrieran América, o sea, fue un periodo larguísimo el que tuvo Bizancio. ¿Y a qué se debía que duró tanto? Pues que eran muy buenos para defenderse y para atacar. Y una de las armas que ellos manejaban que eran exclusivas de los bizantinos era lo que se conoce como fuego griego. ¿Alguien ha oído hablar del fuego griego? ¿No? Esto que está... ¿Qué les parece esto que está haciendo este fulano? Es un lanzallamas, ¿no? Es un lanzallamas, o sea, sí, es un lanzallamas. Estamos hablando como de 700 de nuestra era. Los bizantinos ya habían inventado un lanzallamas que estaba relleno de, lanzaba una sustancia que le llamaban fuego griego, que a la fecha todavía no sabe muy bien cómo estaba compuesta, se cree que estaba compuesta de resinas, azufre, algunos compuestos orgánicos. El chiste es que el fuego griego ardía en el agua, o sea, podía, y para las guerras marítimas era muy útil. Y nadie sabía cómo hacer el fuego griego más que los bizantinos. ¿Y por qué era el fuego griego? Porque Bizancio siempre fue una ciudad fundada por los griegos. Era exactamente como el napalm, que es un fuego líquido que no te lo puedes quitar y te causa quemaduras, ¿no? De acuerdo a las crónicas, el fuego griego podía reducir los barcos a cenizas. Esta es una recreación actual de lo que es el fuego griego, esta decoración, ¿cómo se llama? Quilla, ¿no? Lo que va en la punta del barco, lo utilizan como un lanzallamas. Pero la proa es la parte, y creo que, no sé cómo se llama, pero bueno. Y aquí nos está enseñando cómo el fuego griego incluso seguía ardiendo en el agua, ¿sí? Entonces eran tan creativos que podían destruir a sus enemigos, y esa fue una de las partes que hizo que tuvieran una persistencia tan larga históricamente hablando, y está como apantallante, ¿no? Pero también era portátil, o sea, tenían lanzallamas portátiles los bizantinos. Eran buenos ingenieros militares los bizantinos. ¿Sí? Y no solamente eran buenos ingenieros militares. Esto también está muy interesante. Lo que podrían parecer vasijas, ¿qué son? Granadas. O sea, las rellenaban de fuego griego y las aventaban y crearon las granadas también. Yo no... Era como la molotov de la antigüedad, ¿no? Sí, pero... La encendían, porque no podía ir encendida, ya que la prendían, ¡zas! Pero lo malo del fuego griego es que es como el napalm, como decía Jorge, se te pega y sigue ardiendo. Ese es el asunto, que es la función del napalm. Pero bueno, también habíamos comentado, creo que cuando hablamos de Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci mucha de su modus vivendi era diseñar máquinas de guerra. Diseñar, porque a veces no se podían llevar a la práctica porque eran como muy complicadas de hacer. Pues bueno, los bizantinos, aparte de hacer mosaicos con figuras religiosas, eran muy buenos para los lanzallamas y las granadas de mano. Además están decoradas, ¿no? Sí, sí. Y otro gran invento que nos dieron los bizantinos, ¿qué creen que sea esto? La cuchara y el tenedor. La cuchara y el tenedor. Antes la gente comía con las manos. Y los bizantinos inventaron el tenedor, los cubiertos, el tenedor y la cuchara. Entonces, estos son cubiertos bizantinos. Este es un tenedor y una cuchara. O sea, hay por ahí alguna crónica de una princesa bizantina que llegó a visitar algún lugar y sacó su tenedor y comenzó a comer para no comer con las manos. Y le dijeron pues que eso estaba mal, porque Dios nos había dado los dedos para comer. No podías poner un instrumento entre tus manos y la comida, tenías que comer con los dedos. Claro, era más antihigiénico y se morían de peste y lo que tú quieras, pero bueno, eran sus costumbres.
Bueno, aquí llegamos a un momento que el imperio bizantino era como muy poderoso, que era este lado, el imperio de Oriente. Y el imperio de Occidente poco a poco había entrado en decadencia debido a un sinnúmero de factores. Y el asunto es que se estaban formando pequeños reinos en sustitución de lo que había sido el imperio romano de Occidente. Lo que antes era Hispania, por ejemplo, que era la parte romana de la península española, ahora era el reino de los visigodos. Lo que antes era la zona de Galia, ahora era el reino de los francos. Es decir, por circunstancias sociales, económicas, climáticas, de muchas situaciones, ya el imperio romano más bien se había trasladado al lado oriental, al lado asiático. Y esto es lo que les decía de la línea de tiempo. Es tan largo, este fue el imperio romano, este es el imperio romano de Oriente, el Bizancio, pero Bizancio duró hasta 1453, ¿sí? Hasta poquito. Es más, Bizancio, la imprenta se inventó en 1450 y todavía existía Bizancio. Bizancio duró hasta bien entrada la Edad Media y venía de la antigüedad tardía que le llaman, ¿no? Entonces, a veces se nos hace es como raro que no hayamos escuchado hablar de Bizancio, siendo que fue un imperio muy longevo, muy poderoso, con sus altas y bajas de poder y no poder. Y sin embargo, escuchamos del Imperio Romano, y el Imperio Romano fue mucho más corto que todo el Imperio Bizantino, por ejemplo, ¿no? Bueno, son cuestiones, yo creo que de educación. Tal vez, a mí nunca en la primaria me enseñaron de Bizancio, por ejemplo, ¿no? No sé a ustedes. Ajá. Bueno, y este año 476, que está por aquí, acá está, es cuando el Imperio Romano de Occidente finalmente ya deja de existir como tal, cae en manos de un, ¿cómo le llaman? De un jefe germánico que es Odoacro, y el emperador le entrega el imperio a un bárbaro, ¿sí? Lo que los romanos llamaban bárbaros, que tampoco quiero ser como yo, poco fino para decir estas cosas. Aquí está el emperador Rómulo Augusto entregándole la corona del Imperio Romano de Occidente al jefe bárbaro. El emperador Zeno, que era el del Imperio Romano de Oriente, al enterarse de esto nombra a Odoacro, lo nombra patricio. Recordemos que los patricios eran las figuras nobles de Roma. Le dice, tú eres patricio, y lo nombra rey de Italia, ¿no? O sea, como para no quedar mal con él. Pero bueno, ahí es cuando realmente acaba, esto es muy representativo, esta es una obra histórica que se llama La declinación y decadencia del Imperio Romano, pero lo interesante es cómo está presentada la colección, ¿no? Es lo que me gusta. Empieza con la columna muy bien y conforme van transcurriendo los tomos, pues es la decadencia del Imperio Romano. Este es un libro que fue editado por ahí de 1920 y tantos, pero lo puse porque me gusta mucho ese diseño que nos dice qué es lo que trata el libro, ¿no? Bueno, entonces, desde la pasta simbólica, entonces ahí es cuando acaba el Imperio Romano tal cual. Bizancio sigue hasta 1453. ¿Y por qué acaba el imperio? Recordemos que estas no son como cuestiones lineales, ¿no? Son cuestiones que se van acumulando de años atrás, sucesos que de repente imprevistos que pasan. Hace poco un historiador, y con hace poco me refiero a 2018, me parece que lo dijo, y no me acuerdo del nombre, dijo, 536 es el peor año para vivir. O sea, 536 de nuestra era fue el peor año para vivir. Parece que hubo una serie de erupciones volcánicas, una en Islandia en 536 y otras subsecuentes, me parece que en Indonesia y en El Salvador. Y las emisiones causaron una mini etapa, ¿cómo se llama? Una mini etapa de hielo, glacial, de corta duración. Entonces bajó la temperatura de la Tierra 2.5 grados
bajó la producción de alimentos, hay crónicas que dicen que todo el tiempo estaba como nublado el cielo, no se veía el sol por esta cuestión de la capa de gases que se había formado a raíz de la emisión de los volcanes. Y esta cuestión también de la que no había producción, había hambre, la gente se empezó a morir, trajo consigo una de las primeras plagas de peste bubónica, que en ese momento se le llamó la plaga de Justiniano, porque pasó precisamente en el periodo del emperador Justiniano de Bizancio. Esto no quiere decir que acabó aquí, empezó la plaga, acabó acá. No, eran problemas que se venían acumulando. Los problemas se acumulan, no hay producción de alimentos durante varios años y eso obviamente repercute después. Y toda esta serie de situaciones da fin a la etapa antigua del mundo, que habíamos hablado que veníamos desde Sumeria. Acaba la etapa antigua y sigue lo que se llama la Edad Media, que no comienza con muy buenos pronósticos, comienza con toda esta serie de problemáticas de producción agrícola, de plagas, de cambios de clima, etc. Y esto lo quise representar la entrada a nuestra siguiente etapa histórica, la Edad Media, con unas, se llaman danzas macabras, son representaciones de la muerte, bailando con las personas, ¿no? Y es como una forma que sería tal vez como, uno de los antecedentes del culto a la muerte que manejamos aquí. O sea, si yo veo esto, me parece que es como parecido a un grabado de posada con las calaveras, ¿no? La única diferencia es que esto fue hecho tal vez 500 años antes. Pero bueno, siempre hay esta relación del hombre con los cataclismos, con la muerte, pero hasta en esos momentos se puede crear arte como estas representaciones gráficas de las danzas macabras. Y hasta aquí lo dejamos el día de hoy.